Y bueno, ya está con nosotros de la casa todos los viernes, Juan Lagos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú, Mara Seguín? Encantado de estar Muy contigo. bien, feliz porque veo que traes una tremenda sorpresa. Cuéntanos cuál es el libro de la semana, pero parece que más que libro es una revista. Así es, porque entre Libro y Lago, Mara, nosotros lo que vemos son novedades. Y en la novedad, obviamente, que están las revistas y las buenas revistas, como la revista Átomo, en su edición número 10, con un tema monográfico bastante especial y bastante pertinente que resulta ser el comunismo. Es decir, en tiempos en los cuales estamos siendo gobernados por una coalición que posee dentro de sus miembros más relevantes al Partido Comunista. Este es un buen momento para hablar sobre el comunismo, para hablar sobre las implicancias económicas, morales y culturales que tiene el comunismo. Y en este número de Átomos se logra, a través de ensayos, revistas, análisis, reseñas de libros, ¿no es cierto?, ver cuáles son estas implicancias y al final cómo afectan tanto nuestras libertades como la democracia liberal. Así es. Oye, vayamos analizándola porque veo que en el índice hay ensayos de escritores clásicos como Huidobro, Álvarez Junco, Bertrand Russell y Keynes, con escritos y entrevistas actuales. Ahora hablemos de los primeros. Ya, ¿Qué nos dicen estos perfecto. clásicos del comunismo? Sí, mira, yo creo que uno de los grandes méritos que tiene este número de la revista Átomo es esta mezcla, ¿no es cierto? Es el entretejer textos actuales con textos antiguos que no son muy conocidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie conocía el texto de Vicente Huidobro de por qué se declaraba anticomunista. Es decir, en ese texto, Vicente, el mismo Christian Barken, por ejemplo, cuando habla de la revista Átomo, dice, mire, yo no tenía presente este texto. Mira. Este texto de Huidobro, donde él señala la desilusión que le produjo el sistema comunista, la poca capacidad que tiene para cumplir sus promesas y al final cómo, desde el punto de vista práctico, experimentando la terrible, ¿no es cierto?, experiencia de Stalin en esa época, cómo terminó desilusionándolo. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el ensayo que hace Bertrand Russell de ¿Por qué no soy comunista? En ese ensayo él analiza que tanto teóricamente como prácticamente el comunismo no tiene ninguna cabida. John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, que no es un economista del gusto de Javier Milei, por lo que hemos sabido, ¿no es cierto? Toda la razón. Pero Keynes tiene una historia bastante interesante. Se casó con una rusa, visitó la Unión Soviética a fines de la década de los 20 y ya desde ese momento se dio cuenta de la inviabilidad del comunismo. Y por último, Álvarez Junco, ¿no es cierto?, un gran escritor español que él hace una reseña del libro negro del comunismo. Y ahí aborda un punto bastante central y bastante esencial, que es la fascinación de los intelectuales por el comunismo. Y cómo los intelectuales terminan siendo realmente capitales en este sustento moral que tiene el comunismo alrededor del mundo. Entonces, resultan ser bastante interesantes estas 4 aproximaciones y forman parte del esqueleto de este número de Átomos. Oye, estaba mirando y tú también participas en la revista, Juan Lago. ¡Qué tremendo! Tienes una entrevista a Federico Jiménez Los Santos. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, antes que todo, Federico Jiménez Los Santos es uno de mis grandes referentes en las comunicaciones, un ídolo. Lo escucho todas las mañanas al despertarme y por lo tanto fue un gran honor haberlo entrevistado. Una persona que en su juventud fue comunista y que se hizo anticomunista leyendo a Solzhenitsyn y también visitando China, porque él era parte de un movimiento maoísta que lo llevaron a China y le dijeron, y fue un tour para convencidos, por lo tanto le mostraron campos de concentración, campos de detención, y ahí él se da cuenta y deja de ser maoísta y se da cuenta, ya no estaba tan convencido. Y ahí en la portada, ¿no es cierto?, se dice que en China me juré ser anticomunista. Es una reflexión bastante interesante porque no solo se refiere al comunismo como por su ineficiencia económica, que es un típico argumento que se da, sino que también el comunismo es moralmente inviable, deshumaniza a las personas y es una entrevista súper notable que invito a todos, ¿no es cierto?, a echarle un vistazo. Oye, qué tremendo, se ve muy interesante, pero ¿qué más podemos encontrar? Quienes compren esta revista, que me imagino que ya está disponible en todas partes. En toda la librería del país, y si no está en su librería, exíjala. ¿Por qué? Porque la Fundación para el Progreso tiene distribución con ZigZag, por lo tanto, está al alcance de todas
las librerías de Chile. Me parece, ya sabe. ¿Y con qué más la gente cuando la compre, cuando la tenga, cuando llegue a su casa, que además es preciosa, con qué más se va a encontrar? Mira, viendo el índice uno se da cuenta realmente el lujo de este número. Por ejemplo, 4 proposiciones económicas antimarxistas por Juan Ramón Rayo. Cecilia Morán, que es una gran historiadora chilena, habla sobre una mirada alternativa, una mirada a las alternativas comunistas marxistas. Gastón Robert, un gran filósofo, habla de la relación entre la filosofía, la ciencia y el totalitarismo. Mauricio Rojas hace un recorrido, ¿no es cierto?, de la historia del Partido Comunista Chileno. Hay un texto que a mí me parece absolutamente necesario leer, que son las memorias de la RDA de Rafael Insunza Figueroa, que es una persona, un hijo de exiliado chileno que vive en Alemania Oriental, y ahí se da cuenta que, por ejemplo, tenía una banda de rock, y en esa banda de rock habían espías, por ejemplo. Es realmente notable, realmente potente. Comunismo, existencia de lo inexistente de Quintín. En el Paso por Chile, que es una crónica muy típica, está el paso de Fidel Castro por Chile, ¿no es cierto?, durante la Unidad Popular por Sergio Muñoz Rivero. Y además, Sergio Muñoz Riveros, junto con Axel Kaiser, van a estar lanzando esta revista, Mara Cedini. Cuéntanos, Juan, ¿cuándo es este lanzamiento? ¿Dónde y cómo la gente puede acceder a él? Ir o verlo. Así es, este lanzamiento se hace en la oficina de Santiago, la Fundación para el Progreso, la Concepción 191, piso 10. Providencia. El miércoles 27 a las 19 horas. Lo va a estar presentando Axel Kaiser y Sergio Muñoz Rivero. Así que y va a estar Fernando Claro, por supuesto, moderando el panel. El gran responsable de la revista Átomo. De la revista Átomo, y a quien se le debe este producto de gran calidad. Vale la pena reconocer al jefe aquí en la radio. Así es. Juan, muchísimas gracias por esta tremenda revista que nos trajiste hoy día, revista Átomo, en su edición número 10. Comunismo, ya saben, está disponible en todas las librerías. Y bueno, nos veremos el próximo viernes. Así es. Entre libros y lagos, una de mis secciones favoritas, la verdad. Así que saludar a todos nuestros